Hola, buenas tardes. Estaré presentando mi presentación oral. Soy Santiago Torres y mi pregunta número 1 es la de física y dice si es posible usar un campo magnético para acelerar una partícula desde el reposo. Si mi respuesta es afirmativa, explica cómo, y si mi respuesta es negativa, explica por qué no. Bueno, la respuesta corta es que no, esto no es posible, dada la ley de fuerza de Lorentz. Dice que una partícula con carga se encuentra en reposo y no experimentará ninguna fuerza por un campo magnético. Es decir, que en los campos eléctricos una partícula cargada que se encuentra en reposo dentro de un campo magnético no sufrirá o interactuará con ninguna fuerza. Como podemos ver aquí en el dibujo, aquí hay una partícula, específicamente un protón, y pues no está experimentando ninguna fuerza porque no tiene ninguna velocidad y por lo tanto pues no va a tener una aceleración. Por otro lado, si la partícula fuese a ser dinámica, la partícula sí va a experimentar la acción de una fuerza magnética, y esta es la ley de Lorentz, perdón, y pues rige ese comportamiento con base en la velocidad, ¿no? El producto cruz entre la velocidad y el campo. La pregunta número 2 es de el módulo de matemáticas y dice que si el campo vectorial dictado podría ser considerado como un campo magnético. Bueno, la respuesta corta esta vez también es que no lo puede ser porque por lo siguiente. Bueno, sabemos que un campo magnético se comporta de esta manera si se grafica, y pues también se nos otorga el componente P y Q del campo, ¿no? Aquí está el componente P y la componente Q. Ahora, teóricamente sabemos que si F fuese magnético, su divergencia tendría que ser cero, porque pues no es conservativo. Pero analizando la ecuación podemos ver que pues su divergencia da igual a 1, y bueno, entonces eso ya es diferente a 0, y pues también el teorema de Grimm nos confirma que dadas las componentes P y Q, un campo sí sería conservativo. Entonces pues esto no puede ser un campo magnético. Por lo tanto, también podemos observar una gráfica dentro de una herramienta en línea llamada GeoGebra, en donde vemos los resultados del gráfico y podemos observar que pues no existe un campo visible, un campo magnético visible. Las líneas nunca se curvean, nunca cierran el campo, y pues aquí también se demuestra que no es un campo magnético. También podemos ver que no aparenta tener polos, por lo que también justifica que no es un campo magnético. A esto, al contrario, se le conoce como una fuente, y pues es notable que se comporta un poco como un campo eléctrico, y esto es descrito por el teorema de Gauss. Ahora, la pregunta número 3 del módulo de computación dice que expliquemos qué parámetros iniciales son necesarios para poder trabajar con el método de Runge-Kutta. Debemos explicar si el método da como salida un vector o una matriz. Bueno, sabemos que los parámetros iniciales necesarios son los siguientes. Primero que nada, tenemos el valor inicial de la ecuación diferencial que vamos a utilizar. Y también ese va a ser representado por la letra A. El valor final de la ecuación diferencial, que lo representamos en clase por la letra B. El intercepto con el eje Y, que pues es nuestro Y0. H siendo pues el diferencial, representado con H. Y pues recibe una ecuación anónima. Y bueno, este es el método esto es cómo se manda a llamar a la función, ya sea Runge-Kutta2 o Runge-Kutta4, pues se mandan a llamar estos parámetros, ¿no? La función, el inicio, el final de la ecuación, el intercepto y el diferencial. En el método en donde se manda a llamar la función, pues se define el valor de x de la función parametrizada desde pues el valor inicial conforme al diferencial y hasta el valor final. Y también se define pues un parámetro n que te da la longitud de x, el valor de y en una matriz de ceros, y se le asigna a y0 a la posición 1 de y, que se calculó con esta matriz. Y bueno, se va a empezar a iterar dependiendo del método de Runge-Kutta4 o Runge-Kutta2. Y bueno, dependiendo de qué método utilizas, ambos te van a regresar dos vectores, que va a ser el vector x y el vector y. Como podemos ver, cuando se manda a llamar, pues te va a regresar dos vectores. Y estos vectores pues después son utilizados para pues graficar.
Y bueno, tenemos que saber que el método de RK4 es más preciso que el RK2, pero pues reciben los mismos parámetros. Eso es todo, muchas gracias.